Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andamos? ¿Qué dices, Sapo? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Veo que has incorporado la libreta a tu vida, Sí. ¿no? Sí, ¿por qué? ¿Te ordena las cosas? Tengo una pésima memoria, entonces si quiero decir algo dentro de 2, 3, 5 minutos, mientras espero, por ejemplo, que termine de hablar Jorge, me olvido, me olvido. O sea, es un problema mío, pero no puedo retener qué es lo que quiero decir. Pero el disparador de la incorporación fue... Son todas ideas desordenadas. ¿Fue la longitud de las intervenciones de Jorge? No, es mi mala memoria. Perfecto. Bueno, Jorge, ¿algún descargo para hacer? ¿Cómo andás? Cobré, gratuitamente. No, ¿Por qué cobré, Nico? no, me parece es un complemento perfecto porque yo soy de escasas palabras. Sapo te hace una pregunta muy honesta, muy tranquila, que es: Nico, noto que ahora venís con un cuadernito. ¿Por qué? Y vos decís: porque preciso anotarme las cosas hasta que termine de hablar Jorge. O sea, siento que cobré, pero... Tanta ganas tenés de hablar, No, Jorge, que acabas de repetir lo que pasó. Porque estaba filmando Claro. Mili para las redes, entonces quería ver a ver si con eso generamos un momentito. ¿Cómo ustedes me pegan y no se dan cuenta que yo lo único que hago es trabajar por este programa? Para las redes, para el aire, etcétera. Está El bien. comunicador transmedia. Hoy hablo en monosílabos. Y eso va a incluir la entrevista. Ese es mi contrato, Jorge. En la entrevista voy a Te preguntar desafiamos, por qué. Jorge, te desafiamos. Todo dicho. Se hace solo este programa, ¿eh? Una pregunta y ya, mirá, ya dispara todas esas cosas. Se hace solo. ¿Cómo andás, Mili querida? ¿Todo tranquilo? Bienvenida acá. El talento ya ni labura, ¿no? Ya delega, me imagino. Mirá, Zucchio pasó por la guillotina, perfecto. Bueno, después nos interioricemos sobre este tema. @Alvin Green, el emperador de la consola, el sostenedor de este tinglado, que está cada vez más firme, quiero que lo sepan. No está @Wikimacana, va a estar en breves acá. Obviamente está en temas de periodismo puro y duro, ¿no? Que son los que importan en este momento. Sí está @César Giacosa, que es el Switchmaster estrella de la transmisión espacial del canal de YouTube de FM del Sol, un canal también muy vigoroso, que cada día tiene más suscriptores. Yo estoy con la lengua un tanto trancada, así que voy a hacer esos ejercicios que me enseñó Berto Fontana. Sí, ¿Te acordás? Sí. Bueno, recordar los labios con la lengua. No lo Masticar recuerdo. un chicle invisible también. Usted que está por hacer radio y necesita piques básicos para hacerlo, bueno, haga que mastica un chicle ficticio en su boca y con eso va a tener mejor dicción. Dicho esto, comencemos con el programa como Dios manda, si le parece. Ayer lo comentábamos, incluso tuve la oportunidad de presenciar en vivo la masiva manifestación que se dio enfrente a Torre Ejecutiva del sindicato de maestros y la Federación de Maestros, es decir, estaban los representantes de la educación primaria en pleno presentes enfrente a Torre Ejecutiva manifestándose por lo que había sido el acto de violencia en la escuela 123 la semana pasada y también aprovechando el marco de la discusión por el presupuesto para reclamar el 6+1 y entendiendo que son insuficientes los recursos que le va a destinar el Ejecutivo en este quinquenio a la educación, puntualmente en primaria. Realmente llamaba la atención la cantidad de gente que había copando toda la Plaza Independencia. Y ahí estaban las autoridades de la enseñanza. Estaba Pablo Cayani, que se hizo presente. Estaban las autoridades también de los gremios de ADEMU, puntualmente, que estuvo junto con Cayani dando una rueda de prensa para los medios. El presidente Orsi, que recibió a las autoridades de la enseñanza, a la gente de la Federación Magisterio.
Directora de primaria. La directora de primaria también presente. Todo en una escena que por momentos se picó un poquito, digamos. Había obviamente mucha gente coreando consignas en contra de el gobierno, o por lo menos disconformes con el accionar del gobierno. Y ahí tuviste un episodio puntual que fue el más viralizado, ¿no? Sí, un episodio viral, pero en realidad fue o sea, no le quiero bajar el precio porque estuvo mal el señor y no se debe hacer eso, pero fue un episodio, digamos, pequeño en relación a toda la gente que había, ¿no? Sí, por eso mismo te digo, o sea, fue un episodio viral, o sea, Sí. donde Cayani, que estaba, digamos, en el corredor de la torre ejecutiva, retirándose o ingresando, no tengo muy claro qué era, creo que No, entiendo que retirándose, ya se estaba se yendo, estaba ¿no? retirando, y ahí es abordado por una persona que le hace una serie, digamos, de comentarios en tono de increpándolo. Se le planta enfrente y bueno, Cayani trata de esquivarlo. En un momento aparece. Lo que estén en la transmisión de YouTube lo pueden ver, si no lo vieron todavía. Ya lo deben haber visto. Pero haber visto, bueno, está Cayani diciéndose con su clásica mochila al hombro. Ahí aparece esta persona que lo aborda con una bolsita verde en la mano. Le señala como que vaya a encarar a la gente que se está manifestando. Se le planta enfrente, Cayani trata de evitarlo. Ahí aparece un efectivo de la policía que trata de separar al hombre. Pero no lo detiene ni mucho menos. Y la persona sigue increpándolo mientras Cayani se va caminando con su matera y su mochila a cuestas por la calle que está. Por la calle de Ciudadela, ¿no? Sí, Si no me equivoco, por Ciudadela, exactamente. Sí, se le para enfrente de forma un tanto beligerante. Sí, claro, lo encara de hombre frente, lo sí. encara de frente, pero digamos, después Cayani lo esquiva y no termina en nada, ¿no? Claro, el canario habla de un episodio de violencia. Bueno, digamos, hay cierta violencia en la forma en que se le para, pero no llegan a tener casi que contacto. No hay violencia física, seguro. No. No sabemos muy bien lo que le encajó, digamos. Sí, no se le puede ver los labios los porque tiene labios. un bigote muy frondoso. Exactamente. Aparte de una bolsa verde, por la cual lo vamos a recordar, tiene un bigote muy frondoso. Muy frondoso. Y bueno, este episodio va a quedar enmarcado, digamos, va a ser, digamos, el testimonio gráfico de lo que fue una situación que escaló muchísimo. Porque llegó al punto de que mientras estaba sucediendo esto, mientras Paula López, la presidenta de ADEMU, da una conferencia en conjunto con Cayani, nos enterábamos que Cayani había sido desafiliado de ADEMU, el gremio al que pertenece. Claro, pero eso termina pasando un poco después que nos enteramos, ¿no? Cayani Porque se entera es rara, de eso. es rara la cronología, si querés, porque lo que termina ocurriendo es, este episodio es el miércoles, el jueves, desde jueves empiezan las reuniones tanto de ADEMU con el Ministerio del Interior y con las propias autoridades de la ANEP. El viernes se dispone, digamos, ocurre el paro automático que disponen en general las maestras cuando hay episodios de este tipo. Deciden extenderlo hasta el lunes y a su vez el lunes hacer la manifestación frente a Torre Ejecutiva y llevarle una carta al presidente Orsi, que es lo que termina ocurriendo el lunes, a la cual se suma ADES además, porque estaba el contexto de discusión presupuestal, cuando ADES hablo de secundaria. Cuando van a llevar la carta, los recibe el presidente de la República, tienen la reunión con la que vos mencionabas, ¿no? En la cual participa el propio Pablo Cayani, participa ADEMU, participa Orsi, y luego dan una conferencia de prensa, o una rueda de prensa en conjunto abajo de Torre Ejecutiva, Cayani y Paola López, la secretaria general de ADEMU. Ahí es cuando se va, ahí es donde sí, están los gritos, porque estaba la manifestación precisamente, y es donde se da este episodio con el señor del bigote frondoso. Pero las había recibido el presidente y habían destacado desde ADEMU el gesto político de que se le diera entidad al tema. Y luego sí tienen que tomar una definición de qué hacen con el paro del día siguiente, que finalmente lo que terminan resolviendo es que se levanta el paro. Con lo cual hoy hubo clases de excepción de la escuela aludida, la 123-55, porque funciona la 55 en la tarde, pero con esa sorpresa que fue la comunicación que nos enteramos por un tuit del propio Pablo Cayani de que había sido desafiliado del gremio del cual había participado toda Sí, una cosa, porque el Montevideo Com
de alguna forma reconstruye este episodio y relata que cuando comenzaron las paralizaciones, un sector del gremio de ADEMU había presentado esta moción para desafiliar a Cayani porque consideraba que el presidente de la ANEP no los representaba y estaba tomando decisiones que no favorecían la resolución del conflicto. Finalmente el lunes, ayer, se trata su desafiliación, ¿no? Estamos hablando que es una movida que se inicia, si entendemos que cuando se iniciaron las paralizaciones fue el jueves, bueno, la semana pasada ya se estaba manejando esta posibilidad. Sí, lo vamos a ver ahora después porque la propia Paola López, secretaria general de ADEMU, estuvo en la Diaria Radio y habló de este tema y en realidad es un asunto histórico que se presenta con dirigentes sindicales que terminan ocupando cargos de responsabilidad política en el Codicen. O sea, no es la primera vez que ocurre y que se trata, pero podemos ir un poco más respecto a lo que, por lo pronto, a lo que publicaba Pablo Cayani. Ahí lo estábamos viendo, el tuit de Cayani. Me acabo de enterar que mañana hay clases y eso es parte de todo lo que se trabajó. Además, me desafilian de ADEMU junto a la mitad de las maestras de Montevideo. Las decisiones colectivas se acatan, aunque sea difícil comprenderlas. El río da muchas vueltas, pero sabe dónde va, decía Cayani, que inmediatamente de publicado ese tuit empezó a recibir expresiones en las redes sociales de apoyo de parte de compañeros de gobierno. Exacto. A través de Twitter, obviamente, mucha gente que citaba ese tuit, dirigente de primera línea. Estamos hablando de primera línea, Jorge Díaz, por ejemplo, ¿no? El primero que aparece acá en pantalla. Toda mi solidaridad, Pablo. Hay que endurecer la vena del garrón y echar para adelante. Bueno, bien. Opa. José Carlos Maía, más en un tono Asamblea Uruguay, Nico, ¿no? A ver. Decía: total confianza y respaldo, compañero, una vida dedicada a la educación pública, palabras del ministro de Educación Pública. Menos campero, Maía. Gabriel Quirichi, director nacional de Educación. Más viste, de barra de fútbol, ¿no? Más tuerto. Fuerza Pablo, que se va a seguir construyendo educación para todos. Le faltó Panaides. Y acá ya no veo porque... Daniel Cayani, senador del Frente Amplio, coordinador de la bancada de los senadores del Frente Amplio. Hermano de... Sí, hermano de Pablo Cayani. Y yo pensé que habían sacado un comunicado deslindando responsabilidades y denunciando al agresor. Eso en relación al hombre del bigote que se le paró frente a la torre ejecutiva Pablo Cayani, que... No fue un agresor, ¿no? Fue una persona que se le paró enfrente al presidente de la ANEP. Sí, bueno, es un episodio que no debe ocurrir. Y seguramente capaz que le dijo algo que no le gustó a Cayani. Sí. Ponele. Ya dijimos por qué no se podía leerle los labios. Exacto. Julieta Sierra, diputada del MPP. Tenemos un rosario. Sí. Ustedes cuando se aburran avisen. Un militante político y sindical que ha dedicado su vida a la educación pública como maestro en todos los lugares que ha ocupado. Se ha desvelado por reinstalar la participación docente tan vapuleada del periodo pasado. Me consta, seguirá militando y trabajando más que nunca. Bueno, por ahí, digamos, las expresiones desde Para el esta gobierno... sí, porque la chicanita da Silva. No podía perder la oportunidad. No es Chicanita Silva la cuenta, es Cambó. @ Cambó. No ves. Bueno, pero él lo va a tomar de buena forma, porque aprovecha la volada para meter un sablazo. Enhorabuena, Pablo, nada más libre que no depender del sindicalista eterno de turno. Estar afuera te va a servir a ver mejor la realidad y los corporativismos, decía Sebastián da Silva. Un tuit conciliador, como siempre. Sí. La cuestión es que esta mañana estuvo en la Radia. Sé que no se llama así, pero me parece que es insólito que le hayan puesto ese nombre. ¿Se llama Radia? No, es la Diaria Radio. No quedó el nombre de la Radia, que me parece que era el que naturalmente estaba destinado a hacer. Está tipo de cambio. Paola López, secretaria general de ADEMU, estuvo conversando con Martín Rodríguez y ahí, entre otras cosas, habló a propósito de esto que yo les decía recién, que no es la primera vez que se dan discusiones de este tipo con dirigentes sindicales que en determinado momento asumen responsabilidades políticas de gobierno en la educación. Vamos a escuchar cómo lo planteaba. Bien, primero aclarar una cosa, que desde que existe la Federación Uruguaya Magisterio 1945, ADEMU Montevideo desde 1983, en toda su trayectoria, compañeras y compañeros que han pasado por el sindicato, no solo como afiliadas, sino también como dirección del sindicato en las dos esferas,
han tenido su participación en sus roles políticos, ¿no? De designación política. Y siempre a lo largo de la historia han estado estas discusiones sobre la mesa de que es difícil y más que difícil es incompatible estar de un lado y del otro. En este momento de movilización y de que yo mencionaba anteriormente de saturación, que para muchas compañeras y compañeros esto que se generó fue como un pienso de qué situación están, sumado a esta lucha presupuestal que veníamos dando, que acá también se acumulan estos mensajes, tanto del propio presidente de Codicen como de otras compañeras y compañeros que son parte hoy, que ocupan roles políticos, hace un cúmulo, ¿no? Y en estas discusiones que se dan en una asamblea de este carácter, claramente aparecen estas sensaciones de entender que hay personas que no pueden estar ocupando un cargo y otro, ¿no? Entonces, no es la primera vez que ocurre en una asamblea que se proponga este caso de medida, de desafiliar a alguien que está ocupando un rol político. Pero si te... Bien, un poco más sobre el caso en particular. Dijo que no quiere que este episodio se lleve las marcas de la discusión y que entiende que no hay que darle mayor trascendencia. Perdón, hay otro audio. Sí, vamos a escucharlo. Nosotros queremos dejar en claro que son estas cosas que no pueden estar sobre la mesa primando toda la otra situación de problemas que estamos poniendo sobre la mesa, que claramente despliega una necesidad de ejecución, de asumir responsabilidad y desarrollo de política educativa concreta en territorio, que no puede quedar por una cuestión de esto, como él lo ponía en su mensaje personal, porque claramente acá lo que se está planteando es que él ahora en su rol político justamente desarrolle esa responsabilidad que asumió como tal. Quizás sí es una autocrítica para la cuestión sindical, que debería tener incorporado en sus estatutos que una persona cuando pasa a ejercer un rol político debería tener suspendida, ¿no?, sus funciones, porque es esto, no puedo estar en el lado del mostrador y del otro lado, ¿no? Esa es la clave de este hecho, y que no queremos darle trascendencia, porque lo que precisamos es que el presidente del Codicen esté ocupado en resolver las situaciones que tenemos en las escuelas en este momento. Paola. Entonces, en todo caso, lo que plantean es, debería estar más claro que una vez que se asumen este tipo de responsabilidades, no se sigue siendo sindicalista. Si tienen que hacer alguna autocrítica al respecto, lo que entienden es eso, porque es una discusión, dicen, que ya se plantea históricamente cuando determinados sindicalistas pasan a la órbita. No siempre se termina llevando adelante la desafectación del sindicato, pero sí es verdad que en algunos... hay algunos antecedentes donde eso ha ocurrido. Perdón, porque está lo del episodio de Cayani, pero Cayani pone en su tweet que también se habían desafiliado a, creo que 700 maestras que no habían acatado el paro. Hoy López aclaró este punto. Al parecer no es así. O sea, sí se votó una moción para que a futuro las maestras o funcionarios que no acaten el paro sí puedan eventualmente ser desafiliados. Podemos escuchar cómo lo planteaba en la radio hace un rato. La moción plantea la desafiliación a quienes no acatan la medida en esa linealidad que lo estoy diciendo literal. Claramente no es para atrás, digamos, no es retroactivo, y claramente tiene que tener una implementación, ¿no? De vuelta, como hablaba de la desafiliación de los cargos, de quienes ocupan cargos políticos, ha tenido trayectoria este tipo de mociones, en el entendido de que tiene que haber un seguimiento, que es parte de los colectivos docentes propiamente que lo hacen, de aquellas personas que sienten que están afiliadas pero que no se identifican con la medida. No hay números, porque en realidad hay diferentes causales de por qué quienes no acatan una medida y la otra, y claramente no es el punto. Y acá una cosa a señalar es nuevamente esto, ¿no? Las organizaciones sociales deberían tener, y nosotros en ADEMU Montevideo y esta dirección así lo plantea, una independencia partidaria, una independencia política partidaria con respecto a su incidencia en
en su presencia en lo que tiene que ver en la lucha por los derechos laborales, en este caso de las maestras y los maestros. Claramente se confunde y claramente falta mucha discusión en torno a esto. Hemos pasado por distintos tipos de gobiernos y siempre se han dado este tipo de discusiones y que bueno, esto yo vuelvo a reiterar, que espero que el presidente de CODICEN así lo entienda, que es necesario que él también vuelva a su foco de asumir estos compromisos que hemos tenido en estos días de negociación de garantizar las condiciones laborales y las condiciones para que los niños y las niñas estén seguros dentro de las escuelas y no estar tan preocupado por su condición de agremiado o no agremiado en ADEMU Montevideo. No sé si lo interpretaron de la misma forma, ¿no? Pero fue una especie de que no te victimices, ¿no? Porque estamos discutiendo cosas más importantes por ahí, me parece que es la... Sí, hay un careo ahí a hacer entre, no sé si un careo es la palabra, pero entre lo que dice López y lo que dice Cayani y lo que dicen otros miembros de ADEMU que no estaban a favor de la medida de desafiliarlo. Y es si efectivamente es por un tema, digamos, de incompatibilidad de la función pública o es porque específicamente Cayani no estaba haciendo lo que entendían tenía que hacer el presidente de la ANEP, que era básicamente tomar decisiones que favorecieran la resolución de conflicto y que fueran fiel representante de los intereses de los maestros. Eso es lo que supuestamente, según lo que reconstruye Montevideo Portal, se puso arriba de la mesa la semana pasada. Es decir, la propuesta de desafiliar a Cayani por estos motivos. Lo que dice que en realidad es por un tema de incompatibilidad de la función jerárquica con los intereses del sindicato. Sí, lo cierto es que igual no se toma automáticamente cada vez que se renuevan las autoridades de la ANEP y alguien que pertenecía a los sindicatos termina integrando algún ámbito del CODICEN, ¿no? Claro. Digamos, entonces, digamos, algo más aparte de eso es lo que lo termina desencadenando o disparando esa medida. Acá dice, la nota dice, algunos dirigentes que se opusieron a la decisión señalaron a Montevideo Portal que llamó la atención el apuro por desafiliar al jerarca a último momento. Hubo apuro y ahora hay una fractura porque ahora hay algo en la confianza que se rompe, ¿no? Sostuvieron desde adentro de ADEMU. El conflicto quedó marcado porque desafiliaron a Pablo, esa es la noticia, y no el resto de lo que sucedió. Es una lástima. Claro, porque en realidad, digamos, es verdad que sobre el final de la semana pasada no se logró avanzar mucho al respecto, digamos, o por lo menos hubo reuniones, pero no se llevaron, por ejemplo, a la decisión de que el lunes arrancaran las clases, ¿no? No estaba dadas las condiciones para eso, pero se logró avanzar con el gobierno, o sea, obviamente con la intermediación también no sé si llamarla intermediación, pero con la participación del presidente de la República, pero también de la ANEP, que fue parte de eso, donde se logró, por lo que decía la propia Paola López en la entrevista con La Diaria, bueno, soluciones vinculadas al patrullaje, que era parte de lo que querían, soluciones vinculadas a, bueno, cómo iban a ser los descuentos de las maestras que habían hecho paro, que estaban ahí en esas escuelas, la portería en esta escuela en particular, que era algo que reclamaban, además del desembarco o mayor presencia de los programas de escuelas disfrutables que entienden que son una propuesta adecuada para bajar los niveles de violencia y de tensión en estos centros. Sí, bueno, ahí tenés entonces el patrullaje en algunas escuelas, ahí va, que pueden ser eventualmente propensas a que sufran este tipo de episodios, ¿no? Sí, claro. Por eso de que también se hablaba de esas motos que andaban circundando la 123, ¿no? Con gente supuestamente armada y que había un reclamo de los padres por mayor despliegue de seguridad, por el temor no solamente a lo que pasa con los padres de la escuela, sino con la gente que anda en la vuelta, que eventualmente puede estar asociada o alineada con esta gente. Obviamente el tema de la 123 es la que todavía se lleva todas las marcas, ¿no? ¿Qué va a suceder cuando abra la escuela? ¿Qué va a suceder con la conmoción que generó, con el resquemor de los padres a seguir mandando a los niños a la escuela? O sea, ¿qué garantía me das vos que esto no escale? Si no pudieron detenerlo en su momento, ¿qué va a pasar cuando vuelvan estos niños? ¿Qué va a pasar con las familias? Esto está judicializado también, es otro tema, hay que ver qué pasa con la madre de la niña que ingresó. Sí, no ha habido novedades. No hubo novedades. O sea, sí que están identificados. Es una cosa que reclamaba Daisy Iglesias de ayer, la consejera de ANEP. O sea, esto tendría que tener una resolución inmediata.
porque hay una comunidad de 400, 500 personas que está esperando que haya algún tipo de fallo o resolución para ver cómo continúa. Y no está sucediendo. Estaba leyendo el chat de YouTube. ¿Cómo andás, Jorge? Hay una persona que en el chat pone un antecedente que yo no me lo acordaba. Capaz ustedes se lo acordaban. Lo fui a chequear, obviamente. Que dicho sea de paso, qué bien que anda César. Espectador.com, la página que tiene el archivo del espectador viejo. Podés encontrar mucha nota. Esta es de 2013. Es de 25 de junio de 2013. Y el título es: Héctor Florit no va a ser desafiliando ex dirigentes sindicales que ADEMU va a lograr que se atiendan sus reclamos. Es una nota que cuenta el antecedente del que se acordaba este oyente que escribió en el chat de YouTube, que ponía que le pasó algo similar a Héctor Florit y otros dirigentes del gobierno. ¿A Luis Garibaldi no le pasó lo mismo? Sí. Bueno, no aparece mencionado por nombre, pero te leo un poquito de la nota. Dice: la Asociación de Maestros del Uruguay, ADEMU, resolvió el sábado desafiliar a 5 jerarcas del gobierno a quienes acusan de no defender la educación estatal. El director general del Consejo de Primaria, Héctor Florit, uno de los maestros desafiliados, dijo en Perspectiva que recibió la noticia con mucho dolor porque considera que la medida desacredita la tradición democrática del gremio. Florit entiende que esta persecución responde a viejos rencores y también a la inexperiencia de sindicalistas más jóvenes, que no tienen la tradición de lucha ni el aprendizaje que implica la vida sindical, con sus posibilidades y sus límites. Y esto le decía Emiliano Cotelo. Hay que reflexionar sobre las conductas que se están tomando, la necesidad de un camino de negociación, y que ADEMU comete un error pensando que quien tiene como responsabilidad la administración de un servicio público puede poner como primera prioridad la lucha reivindicativa de los funcionarios. Era ahí Florit en el momento que lo desafiliaron, su respuesta. Es como cíclico, ¿no? Porque ya venimos de varias veces. Me parece rara esta salida de decir, bueno, no, cuando los sindicalistas, los gremialistas entran en un lugar de gobierno, ahí ya hay un ruido. Está, pero no lo desafiliaste cuando entró en el lugar que tiene ahora. Lo desafiliás ahora. Entonces, no era que te hacía ruido que estuviera en los dos lugares. Te hizo ruido ahora. ¿Por qué? Y bueno, porque entendés que no está cumpliendo con lo que tenía que hacer. Ponele, que no está defendiendo la educación, que no defiende a las maestras. Bueno, ahí pasas a la desafiliación. Entonces, para empezar, el argumento del ruido de los dos lugares me parece no al lugar, porque si no lo hubieras desafiliado antes. Lo desafiliaste ahora. Y lo desafiliaste ahora porque entendés que no sé, que no está haciendo las cosas mal. Y bueno, ahí no sé si es la mejor estrategia. Desafiliarlo para que le duela, para mostrar, bueno, no, mirá, si vos no defendés la educación como a nosotros nos parece, no defendés a los maestros como nos parece, te desafiliamos. Es una medida legítima, capaz que haces un ruido, capaz que lográs el objetivo, que es que se preocupe más por la educación y defienda mejor a los maestros. Capaz lo que lográs es lo inverso, no sé, capaz lográs más teniéndolo cercano a tu gremio y teniendo una vía de comunicación que poniéndotelo, digamos, del otro lado de la vereda. Realmente no lo sé eso. A ver, hay que ver también. Sí me parece que siempre llama la atención este nivel de conflictividad. Ya no es ni siquiera, viste, sindicalismo izquierda, que ya es el lugar común. El otro Daniel Casciani en su momento dijo, bueno, es muy fácil reclamarle a un patrón de izquierda. Como quejándose de cómo la conflictividad sindical a veces ven que aumenta cuando hay un gobierno frente amplista versus uno de la coalición, ¿no? Otros dirigentes han dicho cosas similares, como bueno, por 5 años hubo algunos sindicalistas que estuvieron muy callados y ahora de pronto salen a la cancha. Bueno, pero más allá de ese comentario de Casciani, sorprende además el nivel de conflictividad, ya no solo con una autoridad frente amplista versus el sindicalismo, con una persona de tu mismo gremio, ¿no? Porque uno diría, bueno, está, ¿cuál es en el mejor de los escenarios posibles, ¿no? De una lucha sindical? ¿Qué ganás? Y bueno, lograr colocar a tus cuadros en un gobierno para que más o menos hagan la cosa que te parece que están bien. Entonces, si vos ni te contestaste con eso, no sé, es muy difícil. Creo que en los gremios de la educación se ha hecho mucho más patente que en otros, que no importa si hay un gobierno de izquierda o de derecha o de centro, hay una concepción de independencia de clase y de visión incluso de cómo tiene que ser la educación, que está, podemos decir, mucho más a la izquierda que cualquier posible gobierno de izquierda, o mucho más alineado con los intereses corporativos que con los intereses políticos. Entonces, es esperable que, aunque haya un gobierno de izquierda, los gremios de la educación, hemos tenido FENAPES históricamente, de punta con gobierno de izquierda, o en este caso los maestros, que también, más allá de que haya cierta sensibilidad afín,
llegado el caso, te desafilien al presidente de la ANEP, que es un cuadro, es uno de los tuyos, es un maestro de los tuyos, pero pasó al otro lado del mostrador y entiende que no está haciendo. Pues hay que ver, ¿no? Hay que ver si es así como decía López o es como dicen otros que, como decimos Jorge, en realidad se tomó la decisión no porque hay una incompatibilidad, sino porque no estás jugando para el equipo. Mi argumento es que si fuera ¿No? por la incompatibilidad lo hubiera sacado El 1 de enseguida, marzo. cuando se dio la incompatibilidad. El 1 de marzo. Y sobre lo otro, lo que te digo es verdad lo de la independencia de clase, la idea de que los sindicalistas no tienen que responder a un partido político. Ahora, ¿cómo se mueve el sindicalismo uruguayo, por lo general? Y se mueve en afinidad con algún partido político y buscando que sus cuadros en algún momento tengan un rol de protagonismo en un gobierno. Vos lo que querés es que eventualmente tengan un rol importante. Esa es una forma de conseguir tus objetivos. La otra es la lucha absolutamente por fuera de la política, ¿no? De la política partidaria. La lucha 100% sindical. Yo no sé cuál es la más efectiva. No sé si es más efectivo tener a una persona de tu gremio como, no sé, a cargo de primaria que no tenerla. ¿Se entiende lo que quiero decir? No sé si es mejor una cosa que la otra. Me parece que no queda tampoco del todo claro qué ganaron haciendo esto. O sea, ¿qué ganaste desafiliando a Cayani? Hay un tema que Mandaron una señal política, decir, mirá, si vos venís del gremialismo acá de los maestros y no luchás por los maestros como nos parece, te vas. hay un tema que Ganaste eso como una pureza. Me parece que lo que ganaste es una pureza a la interna de tu sindicato y mandarle una señal a todos los afiliados, los que todavía no echaste. Pero no sé qué ganaste a nivel político, no sé qué acumulaste con esto políticamente. ¿Qué ganaste? ¿Cómo se desafila? Porque el Estatuto de ADEMU, según esta nota de Motivo Portal, dice que hay que tener un quórum mínimo de 2.000 Sí, afiliados. hay una discusión a propósito del quórum, si se juntó o no se juntó. Porque hay una alternativa que es armar un secretariado ampliado que puede eventualmente votar o no mociones como la desafiliación. Y eso es lo que sucedió. O sea, no había quórum porque había 400 personas, creo, en la asamblea, entonces se fue por esa segunda alternativa, que obviamente es una decisión tomada, una decisión cupular, ¿no? En donde se define la desafiliación de Cayani. Es decir, Sí, bueno, no sé si 400 personas es popular o no, pero es más que. Pero si tienen estatutos, deberían cumplirse. Y se cumplen. Y en todo caso, si está digamos, esta alternativa, y es el estatuto de ADEMO, allá ellos. Pero es representativo realmente, digamos, del sentir de los maestros afiliados a ADEMO. Bueno, eso es. Está en el estatuto de la posibilidad de en el secretariado ampliado el desafilie a alguien. Es representativo del sentir de los maestros afiliados. Eso capaz que no está tan claro. Sí, está bien, pero sí. Son dos cosas distintas. Una es, se reunieron los quórums necesarios para poder tomar una decisión de esa naturaleza. Es una discusión formal, pero es una discusión probable. La otra sobre la representatividad. Yo qué sé, si fueran 2.000 y son 16.000 maestros en el país. Lo mismo, sí. También la discusión, son representativas las decisiones que toma cada jerarca del gobierno en relación a lo que opina la población. Y yo qué sé, siempre esa discusión siempre se puede dar, pero y en es todo un poco caso las inconducente. cúpulas son representativas de los afiliados. Son los que lo eligieron, claro. Entonces, si no cumplen con los pasos formales que son necesarios y que están establecidos. El último instancia siempre es representativo porque si es un secretariado ampliado el que toma estas decisiones porque es gente que a su vez las diferentes líneas o sectores pusieron ahí como sus representantes y son ellos los que toman la decisión. Pero también pero igual está bueno el contexto, o sea, saber cómo se toma la decisión de desafiliar a Cayani. Sí, yo estoy un poco con Jorge en el punto de, bueno, escuchábamos recién a Paola López decir que no quería que se diera de mayor entidad a este tema porque lo importante era lo otro. Pero si vos tomás una decisión de esa naturaleza, probablemente se lleva todas las marcas. Se lleve parte de las marcas. Y además estás queriendo pasar una señal. Entonces vos querés, ¿para dónde es la señal? Porque vos querés pasar la señal, pero no querés que tenga una discusión pública. Entonces, que es una señal hacia adentro que estás queriendo pasar. O sea, algo quiere decir la desafiliación en este momento. Entonces, digamos, es difícil pensar que iba a pasar desapercibido así como así. Lo otro es, por otro lado, tiene lógica. Porque, digamos, salvo que sea una cooperativa, nadie espera que el patrón sea el sindicalista, ¿no? O sea, y no se pueden... Y es hasta sano que se entienda que ese conflicto esté, ¿no? Y que haya una tensión, porque si no estaríamos hablando de que tienen dobles lealtades, y la lealtad de Cayani en este momento tiene que estar en la ANEP, ¿no? Y es lo que está haciendo. Y se ve que tanto lo estaba haciendo que el sindicato
entendió que no lo estaba representando y tomó la decisión que tomó. Entonces, el proceso obviamente desde el punto de vista de los costos personales son dolorosos, pero por otro lado son bastante lógicos. Ujú. ¿no? Igual, Porque digamos, la ANEP tiene sus representantes sociales. Conversamos ayer con Daisy Iglesias, representante del gremio de los docentes en la ANEP. Digamos, ahí tiene que estar la representación, que no es sindical, es gremial, es un poco distinto, pero es casi lo mismo en este caso. Cayani está representando al gobierno. No, Sí. también hay un tema que cuando se da esa entremezcla entre la política partidaria, el gobierno y los sindicatos, pasa algo que es que se diluye la responsabilidad de todo. Te voy a poner un ejemplo. Vos tenés la reivindicación del 6+1 para la educación, ¿no? El Frente Amplio en su programa, que fue hecho con las bases frente amplistas y con todo el proceso partidario que tiene, puso como compromiso el 6+1 en este periodo. No es un tender a, ya es se hace y se hace ahora. El gobierno no lo hace eso, no lo toma eso. Dice, el programa, no lo agarro. Vos tenés, no sé, a FENAPES, a DEMU, los gremios de la educación que te dicen, queremos el 6+1. Emiliano Mandasen, de FENAPES, por ponerte un ejemplo, ¿no? Del Partido Comunista. Su partido estuvo en la elaboración del programa, o sea, su partido es el que dijo, vamos a ponerlo del 6+1 en el programa. Al mismo tiempo, el gobierno que integran dice, no lo agarramos. El sindicalista que está ahí metido, que dice, quiero el 6%, también su sector político es el mismo que lo propuso y no lo hace. En el caso de Ademo, Cayani, su gremio pide el 6+1, por ejemplo, y su gobierno dice que no. Orsi es el presidente, que es de su sector, que es el MPP. O sea, ¿quién es? Si yo te pido ahora, decime quién es el... Los mismos, se entiende, las figuritas se repiten en todos lados, entonces yo quiero reclamarle a alguien, no entiendo a dónde reclamo. Me parece que lo que vos decías viene un poco a raíz de eso también, de que se da como una dilución de responsabilidades. Entonces está bueno que el que está en un lugar de gobierno no esté en un gremio, porque si no el gremio después a quién le pide cosas, a quién le estás protestando. Haces una marcha mañana por 6+1 y bueno, si el que está tomando la decisión de no poner el 6+1 perfectamente podría estar en la marcha con un cartel diciendo quiero el 6+1, ¿a quién le estás marchando? No, como que no terminás de entenderlo del todo. Entonces está bueno que esté esa separación, ya no solo por un tema de independencia de clase, sino por un tema de tener a alguien a quien marchar. Porque después, al final, nadie es responsable de nada. Si no sale el 6+1, nadie dice, la culpa es mía. No le podemos decir a alguien, hacelo. Porque todos dicen, sí, yo lo quiero, y al mismo tiempo dicen, no lo hago. ¿Se entiende lo que planteo o es una locura? Acá lo que tenés es está bien lo que decís. Acá lo que tenés es primero que nada, dilucidar si efectivamente se lo desafilia porque puntualmente estuvieron conformes con la forma en que manejó este conflicto, se les afilia porque, como dice López, es incompatible su rol como jerarca de la enseñanza y su rol como sindicalista, con estos conflictos de intereses corporativos. Y por otro lado, el reclamo, Jorge, está bien lo que vos decís, o sea, son todos los mismos jugadores que van rotando en sus cargos. Entonces ahí yo creo que los sindicatos lo que tienen como arma principal es la independencia, reafirmar su independencia de clase, ¿no? Es decir, acá juntos pero no entreverados. Es decir, ahora Cayani representa los intereses del Estado y nosotros seguimos representando, por más que sea parte de nosotros seguimos representando los intereses de los maestros y en eso nos paramos. Y llevaremos el conflicto hasta donde haya que llevarlo y algunos entienden incluso que hay que desafiliarlo. Pero bueno saber si lo desafilian porque no están conformes con lo que está haciendo como presidente de la ANEP o como dice López, porque es incompatible. A mí me parece que justo que ahora se toma la decisión de desafiliarlo es una señal de que no lo tomaron porque es incompatible, sino porque entienden que no estaba actuando como ellos esperaban que tenía que actuar en un conflicto como este y en el marco de una discusión presupuestal también, ¿no? Que eso no hay que olvidarse, porque hacer buena parte de las consignas tenían que ver con la discusión de presupuesto que parece que ya se hubiera votado, pero en verdad todavía no se votó. O sea, está en el Senado todavía, pero como está casi a tapa cerrada, Sí, bueno, reasignación. Se va a estar peleando por reasignación. Claro, y hay que entender por estas manifestaciones tan acaloradas, sí, porque todavía tenés posibilidad de que internamente, por más que no haya aumento, digamos, de gasto. Como pasó con Fiscalía de Ferrero, capaz que un evento de este estilo te puede ayudar a hacer palanca y decir, che, póngale una plata más a la educación, que miren que están entrando gente a pegarle a niños y precisamos ayuda. Como decía, son eventos palanca. a esta agencia capaz que le puede sacar
algún millón, ¿no? Y reasignárselo para la educación pública. Sí, tenés que discutir de dónde sacás y tenés, arrancaste 80 millones de pesos abajo por algunos gastos que se crearon en la discusión en la Cámara de Diputados que no tenían financiamiento y que por lo tanto ahora desde el Senado se tiene que encontrar ese financiamiento. De lo contrario van a ser gastos básicamente inconstitucionales, porque el presupuesto los tiene que crear debidamente justificados y de dónde tienen que salir esos recursos. Así que... Y dale con la Constitución, Nico. No, bueno. Y dale con esa digo, pavada porque de esa la va a ser Constitución. parte, por lo que he podido conversar con algunos senadores, por lo menos en el Frente Amplio, entienden que la discusión tiene que partir desde ahí, porque entienden que las cosas que se crearon, ayer no me acuerdo si lo llevamos a hablar al aire o fuera del aire con Daisy Iglesias, algunos apoyos, por ejemplo, de maestros especiales, son necesarios. Sería muy impopular, digamos, deshacer ese paso que se dio en diputados, pero bueno, tenés que conseguir los fondos. Pero ahí A habló partir de, de ahí- de algunas agencias Sí. de las cuales se podía sacar ese dinero. No entiendo muy bien si las financiadas a las agencias. Porque alguna creación de agencias, no la estoy diciendo porque tengo miedo de errarle en el nombre, ya venían con algunas partidas especiales. Bueno, ahí tenés algunos recursos A reasignar. a los cuales sacar. ¿Vieron que llegó Maca Saavedra, la escaladora del periodismo uruguayo? Nuestra periodista especializada en periodismo judicial y periodismo real. Hello, Maca. Hoy viene Ricardo Gil Iribarne, expresidente de la JUTEP. Vamos a hablar un poco del caso Danza, de cuál es la visión que tiene el expresidente de la JUTEP. ¿Se acuerdan en su momento, no? Ya sabemos lo que dijo, pues ya lo dijo Iribarne. Danza tendría que haber renunciado, más allá del informe de la JUTEP, por todo el ruido que hizo en su momento. Sí. Vamos a reafirmar, porque hoy habló Álvaro Danza, habló con Emiliano Contelo, habló en perspectiva, se refirió puntualmente a las declaraciones de Gil Iribarne. Sobre eso controvertiremos con el expresidente de la JUTEP, pero también vamos a... ¿Cómo te gusta? Le gusta. ¿Cómo te gusta? Pero vamos a escuchar, hay algunos pasajes de la entrevista con Danza que está bueno como para ir cerrando el tema. Sé que no se va a cerrar porque el Pitbull sigue, digamos, Con la mandíbula con trancada. la mandíbula trancada, pero por lo menos la versión de Danza de por qué definió renunciar más allá del fallo de la JUTEP, y algunas otras consideraciones sobre la previa digamos, de su renuncia a los cargos privados. Bueno, las dio las explicaciones en perspectiva. De lo que se está haciendo en ACE mientras se discute del caso Danza, ¿sacaste algo? 40 o no? minutos hablaron sobre lo que se está haciendo. ¿Pero en sacaste algo de eso? Nada, o no? ni un audio, obvio. No, Él se Lo sabe. vamos a hablar con el propio Danza cuando Sí, venga a hablar con nosotros. claro, sí, claro. Señores, Después- hay que ir por etapas. O sea, después- ahora no vamos a quemar etapas. Dale, sí. Después viene Cristel, columna mística mágica y Sapo Sass. Ahora tiene que pasar una canción de arranque. ¿Columna mística mágica? Sí. ¿Porque no sabes de qué va o porque es una columna mística mágica? Es una columna mística mágica. Perfecto. ¿Alguna columna de Cristel no es místico-mágica? Ah, Algunas son mágicas, otras místicas, otras son una combinación de ambas. Dieguito, ¿Qué pasó, querido? hay una canción de arranque. Sí. Me interesa mucho saber por dónde vas a ir. ¿Va a ser un guiño? ¿Va a ser un homenaje? ¿Va a ser tu clásica toreada a la audiencia? ¿Va a ser el sapo y sus caprichitos? Un tema recién salido del horno. Uno nuevo. Nah, eso significa No, no, Alvin, más de 1970. Se escucha la púa desde acá. Así, Dale, sí. está ahí, ¿no? Calentito, está fresquito como para degustar. Año 1978, ¿no? Estamos hablando de los pioneros del punk rock. A ver, si hacemos, Alvin, ayúdame acá, ¿no? Si tenemos que hablar de la génesis del punk, podemos poner a los 13 Floor Elevators, banda de Texas del año 65, que ya estaban usando una distorsión y aceleración parecida al punk. Los Psychos en el 68. Psychos en 68, los Stooges también duda. más o menos en la misma época. La Velvet Underground es tomada por muchos como precursores del punk rock. Y esta banda, que surge a principios de la década del 70 en Estados Unidos, también es entendida como precursora del punk. Después el punk explotó en Inglaterra, por más que los Ramones ya tenían la antorcha prendida, pero se hizo famoso el género y la estética a nivel mundial en el otro lado del Atlántico, en Londres. Pero estos son los Dictators, The Dictators. Nombre provocador, bien al estilo del punk rock. Los dictadores. Los Dictadores, año 78, el año que estalló el punk fue en el 77. Bueno, esto es un año después, donde sacaron su clásico Stay With Me. ¡Atención! Jorge Valmeli debuta en la actuación.
cuándo y dónde ver al periodista en escena y rodeado de caras conocidas. TV Show, Sapo. Perdón, me estoy acomodando. Estaba en otros temas. ¿Qué estoy viendo en la pantalla? Ah, qué intensidad esa foto, Jorge. Por favor. Jorge Valmeli debuta en la actuación rodeado de caras conocidas. ¿Por qué esta nota? ¿Por qué? ¿Por qué esta nota? Dice, ¿Por qué titulada así? No, ayer hablamos que se viene la caja boba mañana Sí, en Mazatlán claro. Magnolio Sala, ¿no? quedan algunas entradas. Jorge Valmeli según va a ser decía Jorge. ímpeto. Quedan muchas por entradas. Gastón No, Carvajal. algunas entradas. Vayan a. Es demasiado. Vayan a Red Tickets. A mí me vos sabés que Busquen lo la que mata- caja boba en Red Tickets, quedan muchas entradas. Está baratito. Vengan que es mañana. Pará, me vuelve loco. Volveme a la foto esa que me acabo de desayunar de esto. Estaba en otra, César. Pará, porque es orgullo, ¿verdad? Lo que hay es orgullo. Acá es tremendo orgullo. No, hay orgullo, que pero sea noticia para que porque te quiero decir que debuta- hay un poco de dolor. Hay un poco de dolor. Ajá, ¿por qué? Porque te voy a leer la Por nota. por la foto intensa que puso No, el show. eso no me genera, no me genera dolor. Eso me genera. ¿Qué querés otra- hacerle el otra amor cosa. con la mirada al que está del otro lado? Estaba bastante. No, estaba la bastante. profundidad de esa Estaba mirada bastante. es impresionante. Estaba bastante rechoncho y mofletudo en esa ¿Qué te, foto, di- ¿no? ¿Qué te dijeron? Rozagante. Bueno, no sé, debe ser impronunciable lo que te dijeron. Probamos cuando- varias Cuando fotos. pusiste esa cara. Hay ¿no? varias ¿No? de este book, hay varias. Pero Leo Mainé. la indicación de Leo Mainé, a quien le mandamos un abrazo, ¿cuál fue? No, probemos distintas cosas, vos ponete así, ahora hace tal gesto, hace tal otro. Poneme Me cacho- encanta fácil desviarse, lo escucho siempre. Bueno, a propósito de eso, Hacele el amor a Poneme- la cámara. Poneme no cachondo. dijo ponerme cachondo, Leo. yo te voy a leer la nota de TV Show. Hay Sapo. nota, no es, Sí. no es solo un título. No, hay nota. ¿Vieron que- el presentador de Al Hueso. ¿Vieron que esto Sí. del budismo Salta no, al no es escenario. mentira? Esto es 100% karma, ¿no? Porque yo ayer, durante todo un arranque, desgrané una nota a Nico Batalla y ahora en la tanda aparece esta nota de TV Show. Te Pero estás haciendo un festín. vas a actuar. Claro. Vos no vendiste que vas a actuar vos. Disculpame. Soy conductor. Vos no nos vendiste que vas a actuar. Soy conductor de Porque esto es doble precio. Si vos vas a actuar, si vos vas a interpretar un papel, o nos estás escondiendo algo, No, soy el conductor. no vas a actuar. Los jijeros son otros. No vas a actuar. Los comediantes son No otros. vas a actuar. Pero, decí la Va verdad. a actuar, te va a actuar. desdoblaste en un Claramente va a momento. actuar. Va a actuar. Claramente Y no lo va a quiere actuar. decir. Te Y desdoblás. nos está mintiendo a nosotros y a la Sí. audiencia. Soy solo Así hace conductor. periodismo ¿Está después. mintiendo o está jugando a esconder parte de la sorpresa para los que vayan al teatro? Bueno, yo creo que hay que ir. si compran, van a Red Tickets, si buscan la caja boba, todavía quedan muchísimas entradas, pueden ir y verlo por ustedes mismos. Yo lo que quiero decir, Sapo, es. Leo los primeros dos párrafos. El presentador de Al Hueso salta al escenario para ser parte de un espectáculo de improvisación que también incluye a un conductor de Canal 10 y a una reconocida periodista. Siguiendo la línea de tantos periodistas y profesionales de la comunicación que se han animado a dar el salto al escenario teatral para Gerardo probarse Sotelo, en la pienso actuación. así, ¿no? Claro, Gerardo Sotelo, Sergio Gorsi, Sergio por Gorsi. ejemplo. Sí, sí, claro. Nano Fole. claro. Ahí lo están viendo, por Algo ejemplo. habrán hecho tres, quienes la lo están final. siguiendo Guay. por YouTube pueden ver. Ahí está. Los. Gorsi versus Gorsi. Los antecedentes de este paso que está dando Jorge. Tenemos que hablar. Sotelo y Orpi. Bueno, Jorge Valmeli concretará esta semana su debut actoral, como lo llamó su propia compañera de escena, Fernanda Cosa. Le mandamos un beso. Actoral. Integrante de la mesa de los galanes en Del Sol FM y conductor del ciclo de entrevistas de Al Hueso de Abueno, ¿Por qué te reís? Valmeli se presenta. No hay Porque mención a estás fácil desviarse. ninguneando este programa. O sea, bueno, Jorge Nico. ya no nos pertenece. ¿te Vos das decís que cuenta? dice, le llamaron y preguntaron, ¿cómo te presento, Jorge? ¿Cómo te presentame obviamente Claro. como conductor Tiene de el Hueso? currículum Sí. tan largo que Integrante dice, poné polémica de la mesa de los galanes. las dos cosas más importantes que Claro. hago. Al Hueso y la mesa de los galanes. Que son las cosas que te dejan más plata, obviamente, Dice, ¿por qué no? integrante Imagino. de la mesa de los galanes en Del Sol FM, conductor del ciclo de entrevistas Al Hueso de Abueno TV, casi funcionario del Ministerio de Turismo, ex becario de la Intendencia de Montevideo, Aparece todo ex menos- conductor de Ruido Blanco Sí, en Uniradio, todo, y no menos- dice nada de tremendo. fácil desviarse. Sí. ¿Qué es lo más importante que hace Jorge Valmeli? ¿Ir todos los días a fácil desviarse durante 3 horas? No. Poné que va una vez por semana a la mesa de los galanes cada tanto y que tiene un programa de streaming. Bueno, La lógica es de hierro, Nico. Jorge, entonces nos mentiste. Vas a actuar mañana y eso es lo que importa. Y es la única noticia a esta hora, la única noticia que hay es que Jorge Valmeli
va a actuar mañana en Magnolio Sala. No, pero hagamos el juego como que sí, que la gente tiene que ver, a ver y comprar la entrada para ir. Ok, lo vas a hacer y la delegación de Fácil Desviarse te va a acompañar con bombos y banderas. Rent tickets. 21 horas, Magnolio Sala, conduce y actúa Jorge Valmeli. Mañana vengo porque tengo que ensayar un poquito antes de la hora. Tenés que ensayar porque no vas a conducir. No, tengo que ensayar un poquitito, ¿viste? ¿No? Cómo Sí, conduzco sí. los juegos, cómo me presento. Bueno. Un pequeño monólogo de arranque. Jorge, si te pido un referente de estos tres que antecedieron, ¿no? Pienso en un Sotelo, un Nanofole. Gorsi, un Nanofole o un Abdala. ¿Con cuál te sentís más identificado en este nuevo Está rol Orpi también. mediático que tenés? Pero Orpi ya tuvo viene de la que tabla. hablar con Sotelo. Sí. Te ves como Sotelo más picante así, ¿no? Si Para mí te da para el histrionismo de Orpi igual, ¿eh? Si pudiera, si estuviera un poco más, si tuviera un poco más insane, sería el Turco Abdala. Ajá. Creo que hoy en día estoy más cercano a Sotelo. O sea, en 15 años en el Parlamento. Por ejemplo. Con el Parlamento no, en la OEA, ponele, ¿no? Algo así, algo así. Te falta Más plata, menos laburo. ser el 2 de un Juseca, pero no sé cuál sería el Juseca de hoy. Después conducir el informativo y Walde. después. Ojo, Walde. Walde, Ya ojo está. con Walde, Estás dándote los ojo con pasos. Jorge Walde. termina la política, aparte con lo que le gusta la Va a política. estar Jorge. Agustín Gil, figura de Canal 10 que no apareció con el, Que no es el mencionado. nombre. Bueno, un gran abrazo a Agustín Gil. Meche Fer García, Cossack, crack. Meche García. Fer Cossack. Y también está Gastón Carvajal, no está Waldemar. Está el Tonga, Tonguita. Le pone el cuerpo entonces. Sí, claro. Hablando de shows, ¿no? Bien. Antes de que pasemos a otro tema. Sapo, ¿Qué pasó? yo te dije en la tanda, Tranqui, hoy regalamos aguantá. cosas para fácil desviarse. Eh. Se viene show de Changos Pasiuk y vos enseguida se te prendió una lucecita. 097-441-443. Hay entradas para esto que fácil desviarse les regalo a ustedes. Contame todo, Pará, Sapo. dame algo. ¿Conocen a Chango Spasiuk? Sí. Sí, me dicen y no. No, estamos hablando de música. creo que alguna vez lo llegué a ver en Música de la Tierra, ¿puede ser? Bueno, seguramente. Bien, Es Nico. uno de los. Tomá. Si hablas de la En tu música. cara, Sapo. Bueno. Te restregó toda su cultura en la Quiero cara. chequear si vino igual, ¿no? Música del nordeste argentino, el acordeón, Sí, del claro, chamamé, sí, vamos a bueno. entrevistar seguramente alguna vez en el espectador. Seguramente. El hombre del chamamé, el hombre que ha llevado el chamamé argentino afuera de fronteras, el Chango Pasiuk, va a estar presentándose acá en Uruguay, en la Sala Citarrosa, es el 13 de noviembre, es decir, pasado mañana, este jueves. Así que, pero Jorge, contame vos, o sea, porque la noticia es esa. Va a estar con Nadia Larcher como invitada especial, es en la Citarrosa, es el Chango Pasiuk. No necesita mayor presentación. Ahora, ¿tengo para regalar alguna entrada o no? Tenés. La gente tiene que mandar mensaje al 097-441-443 y poner simplemente Chango y su nombre y su cédula. Bueno, está bien, perfecto. Chango, su nombre y su cédula. Cortito y al pie, ¿no? No es la mesa de los galanes, o los mismos locos que puede llegar a, digamos, estar Hacer otra sorte- cosa. sorteando otras Su- cosas. sus teléfonos cuando manden Chango y sus números de teléfono van a estar Es bien por Chango protegidos. Pasiuk. Sí. No es el mismo celular, por ejemplo. ¿Qué es esto que está acá que los escrito? locos. Amor, era para tener una entrada doble para irnos nosotros juntos a ver el show de Chango Pasiuk. ¿Qué pensaste que era? ¿No? Viene por ahí la mano. Bueno. Manden al 097-441-443. Una de danza de hoy con perspectiva, ¿les parece? Después, La gente, ¿eh? la gente comentando la noticia de TV Show. ¿Eh? Ah. Ya hay comentarios. Hay comentarios. Zurdo, ¿quién te conoce? Solo los montevideanos. Y tenés que pasar por el examen de profesores que no sean comunistas para recibirte de periodista. Bueno, Jorge. Usuario del pues, la nota está en el diario del país, ¿no? La Floforistas. maldad de César Yacosa no tiene límite. No, está bien, Cecita, está bien, está bien, está bien. Impresionante. Uno siempre tiene que deberse al calor de la gente. Danza. Había varios pasajes que quería pasar, pero no da el tiempo porque ya estaba por llegar Ricardo Gil Iribarne. Por lo cual me voy a centrar en uno de los pasajes. La entrevista en perspectiva fue una entrevista larga de 1 hora. Media hora, un poco más, se le dedicaron a todo lo que ha sido este entuerto vinculado a la incompatibilidad de danza entre el cargo de presidente de ACE y sus cargos en el mutualismo privado y eventualmente también en la Universidad de la República. Sobre todo eso se despachó en la entrevista, pero ante la pregunta de si no debió haber dejado el sector privado antes, bueno, Danza se despachó con una respuesta larga, pero me parece que explica buena parte de cómo él entiende que se manejó durante todo este tiempo. Si parece,
Lo vemos y lo escuchemos. Eso que no, creo que lo que cambió fue el contexto. Se fue mediatizando el tema, se fue politizando el tema, dejó de ser técnica la discusión sobre el artículo 200, se sobredimensionó de una manera astronómica. Qué sé yo, me parece que ese fue el gran problema. Pero hay veces que estas situaciones se resuelven dando un paso al costado rápidamente y listo, ¿no? Apagando el incendio. Sí, pero nos pareció que no era necesario, que no estaba justificado, que yo había hecho las consultas adecuadas, que había hecho la declaración jurada de la JUTEP transparente, meticulosa, detallada. No es verdad, como se ha dicho por ahí, que yo le oculté a Del Piazzo que yo era consultante y no era consultante. De hecho, acá traje los contratos, por si los querés leer al aire, Emiliano, donde dice que soy consultante de la Asociación Española, de CAMS y también el recibo de sueldo, porque en la médica no tengo contrato. Entonces, ¿por qué esa precisión o esa insistencia en consultante? Y bueno, porque era distinto. Ser consultante es dar una segunda opinión, es ver un paciente complicado, un paciente difícil, un paciente que ha pasado un largo derrotero por especialistas y que no tiene una solución y donde uno, modestamente, puede, desde una perspectiva más global, aportar una mirada integral y aportar una solución. Y eso es lo que yo hago, o lo que yo hacía hasta el viernes que tuve que renunciar. O que decidí renunciar. Porque eso lo dice para distinguirlo de qué otro tipo de tarea. Y bueno, médico de policlínica, porque dice, no, Danza no es consultante, es médico de policlínica. No, Danza es consultante y lo hace en policlínica. Acá tengo los contratos, que los traje subrayados, por si los querés leer al aire. Capaz que después los fotocopiamos y los publicamos. Ok, si quieren. Pero la verdad es que hay ahí como una cuestión de que yo le mentía a Del Piazzo. ¿Cómo le voy a mentir a Del Piazzo? A ver, usted conoce a Del Piazzo, una figura emblemática además, ¿no, verdad? No se me ocurre mentirle a Del Piazzo. Una persona honesta no le miente a Del Piazzo, no le miente a nadie, pero digo, a Del Piazzo menos que menos. Así que no hay ningún ocultamiento ni nada. Y yo creo honestamente que eso de ofrecer una segunda opinión a un paciente que está embromado, que está grave, que pasa por un largo derrotero de problemas, dista de generarle un inconveniente hace, honestamente lo creo, y creo que también lo creen mis pacientes, que yo le vaya a tratar el lupus grave a un paciente que está embromado, ¿qué daño le provoca hace? A ver, pasemos limpio y va más allá del 200 de la Constitución y del 9 de la ley 18.191. ¿Genera algún inconveniente eso hace? Yo creo que no, honestamente. Curiosamente, ahora no lo voy a hacer más. El informe del estudio del Piazzo no toma en cuenta una norma, la ley Cristal. La ley Cristal 17.060, que en su artículo 26 dice: los directores o directores generales de los entes autónomos y servicios descentralizados no podrán intervenir como directores, administradores o empleados en empresas que contratan obras o suministros con el ente autónomo o servicio descentralizado cuyo directorio o dirección general integren. Esta norma sí la han tenido en cuenta otros informes, otros análisis, y es una norma como lapidaria, no deja escape ninguno. No, ojo, ahí dice empleado. Yo de la Asociación Española dejé de ser empleado. Bueno, ahí empieza la discusión sobre cómo entender el término empleado. Bueno, pero empleado ser dependiente. Yo dejé de, no sé, creo yo, específicamente, en relación a esa norma, capaz que no lo cita el texto del Piazzo, pero sí dejé de ser empleado, es una recomendación que me hicieron, renuncié como empleado y pasé a tener una relación de no dependencia. ¿Eso cuándo? Eso el 1 de marzo. El 1 de marzo, el contrato es del 1 de marzo. En CAMS nunca fui empleado, siempre estuve en relación de régimen de libre contratación, de profesional independiente. Y sí que en la médica no dejé de ser empleado, no existe ese régimen en la médica, pero ACE no le compra nada a la médica, ¿verdad? Excepcionalmente, ¿verdad? Motivo por el cual no había ahí ningún conflicto. Bien, era larga la explicación, pero me parecía, ya que hablamos tanto sobre el caso de Danza, todavía no había hablado de Danza, y no había dado como su mirada desde la perspectiva de su tarea como médico consultante, como decía él. Es una entrevista larga donde se paran en todos los puntos controvertidos. Después también responde sobre por qué entiende que hubo tanto ensañamiento, es una palabra que él mismo habla sobre la oposición hacia su persona. Ahí dice que por un lado puede ser por las auditorías que están haciendo a la interna de ACE sobre la gestión anterior, y por otro lado por el trabajo que eventualmente está haciendo ACE, apretando el acelerador. Él dice que están haciendo una buena gestión por un lado, y por otro lado están mirando con lupa la gestión anterior. Y esas dos cosas pueden haber generado el ensañamiento de la oposición con él. Dio más respuestas,
respondió a por qué esperó el dictamen de la JUTEP para renunciar. Bueno, todo eso está en la entrevista. Y habló sobre Ricardo Gil Iribarne, a quien vamos a entrevistar después de la tanda, y quien se pronunció sobre el caso Danza y dijo que tendría que haber renunciado por el ruido que estaba generando, más allá de si estuviera contraviniendo normas jurídicas, constitucionales, etc. Bueno, habló sobre ese tema, capaz que se lo consultamos a Iribarne cuando lo tengamos acá. ¿Cómo te gusta el quilombo? Ya llegó Iribarne. Pero me parecía así, y eventualmente podremos avanzar un poquito más, porque no creo que Danza dé muchas más entrevistas explicando, digamos, los motivos por los cuales no renunció antes, etcétera, etcétera. Y hoy sí dio una explicación larga y tanto hablamos sobre el tema que no estaba de más escuchar su Si la palabra. conoceré, esa, la de no soy empleado, soy una empresa, soy un prestador de servicios, esa la conocemos muy bien. Así que nada, mucha empatía con Danza en este momento. Mucha empatía. ¿En todos lados, Jorge? Vamos a tanda y ya viene Ricardo Gil Iribarne. Fácil desviarse. Como lo anunciamos antes de la tanda, vamos a hablar en los próximos minutos con Ricardo Gil Iribarne. Actualmente lo encontramos como asesor de la Secretaría Nacional de la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en Uruguay, comúnmente conocida como la CENACLAFT. Pero es una persona que ha estado históricamente asociada con la JUTEP como presidente y como referencia una vez que dejó el cargo ante cada episodio que involucraba a la Junta y que tenía algún viso de polémica. Bienvenido, Ricardo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, acá estamos. Bienvenido. Estaba tratando de hacer un rápido repaso de la génesis de la JUTEP, ¿no? Que arranca con la ley del año 96. Y ahí arranca la Junta Anticorrupción. No, en realidad se llamaba Junta Económico-Financiera del Estado. Junta Económico-Financiera del Estado, exactamente. Después se transforma en JUTEP y en el 2015 se transforma en Servicio Descentralizado. Mantiene Ahí el nombre, está. pero cambia la calidad. Originalmente era un organismo descentralizado. No, dependía del Ministerio de Educación y Cultura. De Educación y Cultura, exactamente. Y en su evolución, la JUTEP fue incorporando, digamos, ¿miraba siempre la ética o no? ¿O en principio simplemente miraba casos de corrupción? No, en realidad no tengo claro el principio, pero creo que también. Ahora, claramente desde que se llama JUTEP, Es ética. Junta de Ética y Transparencia, Sí, no, sí, no sí. hay vuelta. Estaba no hay más allá de vuelta. la transparencia al principio y se le sumó la ética. Sí, quizás. sí, porque además incluso vos ya en el 2003 tenés algunas normas que hablan específicamente de normas de conducta, que eso implica obligaciones, prohibiciones, derechos, y también ya ahí había algún artículo que decía algo así como que los funcionarios públicos no deben hacer cosas que parezcan que violan las normas de conducta. O sea que ya existe una disposición. Sí, eso se mantiene. No solamente serlo, sino parecer. Sí, eso estaba en el decreto 30 del 2003 y se incorporó en la ley del 2019, el Código de Ética de la Función Pública, transcribió textualmente muchos artículos de ese viejo decreto. Agregó otras cosas, pero ese artículo, que hoy es el artículo 13, habla de la probidad y el segundo inciso dice: los funcionarios públicos se abstendrán de hacer cosas que parezcan que violan las normas de conducta. Está bueno meterse por ese lado, porque me acuerdo casos, como por ejemplo, lo comentábamos hace poco, ¿no? Aquel famoso fallo sobre el consuegro de Tabaré Vázquez, que generó una molestia en el entonces presidente, porque claro, está la duda de cuando tenés que juzgar la ética, por ejemplo, ¿no? Una cosa es capaz de juzgar si se incumplió una norma, porque vos podés decir fácilmente, mirá, la norma dice esto, vos lo incumpliste por tal cosa, pronto. Ahora, cuando tenés que hacer un juicio como por ejemplo, esto es legal, pero no es conveniente o da una mala imagen, en base a cómo llegas a esa conclusión. Por varios lados. Te podría decir que formalmente ese artículo 13 que yo te cito me da todo el respaldo para hacerlo. Hay una norma que dice que el funcionario público se abstendrá de hacer cosas que... Y hay un organismo que se llama Junta de Transparencia y Ética Pública. Primer punto. Segundo punto, cuando nosotros empezamos a plantear eso, el argumento era: no, la ética es un problema de cada uno. Es subjetivo, ustedes se meten, se creen los dioses de no sé qué. Yo soy contador, el Colegio de Contadores tiene un código de ética. Y dice cosas que yo no puedo hacer y que no están en la ley.
Los médicos tienen código de ética, los abogados, los jueces a nivel latinoamericano tienen un código de ética durísimo. La OCDE hoy está, hoy no, desde el 2003 está diciendo que además de lo que dice la ley hay que contemplar otras cosas. Hay códigos de éticas nacionales que dicen los funcionarios públicos debe asegurarse de no transmitirle a los ciudadanos ninguna imagen que debilite la confianza. Y eso es fundamental porque cuando estos temas, y la corrupción incluida, se manejaban mucho en la relación del funcionario con el Estado, ¿no? El problema es si yo irrespeto las normas con el Estado o manejo mal los bienes del Estado. Eso pegó un giro fundamental. El tema es hoy mi relación con el ciudadano. Acá lo que importa es que el Estado y los funcionarios públicos tienen responsabilidad ante los ciudadanos de no fallarle. Entonces yo creo que por ahí están todos los elementos. El caso que vos planteás claramente es así. Es decir, cuando surgió el tema de febrero de 2018, el tema de los familiares, nosotros planteamos, sacamos un comunicado público antes de... La Intendencia de Artigas estamos hablando. No, en general hubo una general. serie de casos, Tribunal de Cuentas, creo que había algo, Tribunal de lo Contencioso, acá, fulano, mengano, el hermano de Tabaré, hubo muchos casos, hubo una explosión en febrero, y nosotros sacamos un comunicado. Y ahí decíamos eso. Y yo, hasta hoy, que ahora estamos yendo al interior, ahora digo, mira, hay cosas que son delito, ¿no? Si yo traigo a mi hijo, lo acomodo en la JUTEP, le pago más que a todo, no labura, no sirve para nada, y está ahí. Hay un abuso de función, eso es un delito. Si yo estoy en la JUTEP viviendo y mi hijo, me pone en la JUTEP y está mi hijo trabajando, entró por concurso, labura mucho, gana poco, está prohibido, no puede laburar conmigo en la JUTEP. Así sea el mejor de todo, o el viejo verso que te hacen todo, pasa que es de confianza mía. ¿Ah? Entonces, ahí... Ya no es un delito, no pero es un está delito, prohibido. Pero está prohibido y te dice que hasta segundo grado está prohibido. ¿Qué quiere decir? Yo a mi hermano no lo puedo traer, pero a mi primo sí, y a mi sobrino también. Entonces, ahí lo que decíamos, bueno, las intendencias, y vos mencionaste un claro ejemplo, donde está acomodada toda la familia, no está prohibido. Entonces, ¿está bien porque no está prohibido? No. Nosotros dijimos y escribimos, está mal, porque esto le genera desconfianza a los ciudadanos en un momento en que en toda la región el tema del manejo de la cosa pública está en la luz. ¿Hasta qué grado de parentesco ahí? Perdón. ¿Hasta qué grado de parentesco? Hoy es hasta hermano, hasta segundo grado. No, pero ¿hasta qué grado de parentesco? Si es un primo segundo ya puede estar en... Si es un primo hermano, si es un sobrino, si es un primo hermano. No, primo segundo. Digo porque acá tenés que... ¿Acá tenés alguno? Límites claros, ¿no? O sea, decir, No, primo segundo puede entrar a la intendencia. No, a ver, el problema no es de límite claro, ahí discrepo contigo. La norma actual dice hasta hermano. O sea, son dos líneas. Sí. Subo hasta mi viejo, voy a mi hermano. Bajo hasta mi hijo. Ahí no puedo. Si tengo que subir a mi viejo, subir a mi abuelo, bajar a mi tío y llegar a mi primo, ya son 5. Sí. ¿Ah? ¿Qué pasa? Si yo lo subo a 5, digo, para que no entre mi primo, me van a acomodar al primo segundo. Si no estamos claros de que esas cosas están mal. Porque si yo tengo 7 familiares en los primeros niveles de intendencia, no convenzo a nadie, aunque le diga, mirá que el artículo tal lo permite, no convenzo a nadie de que ese señor intendente no acomodó a toda su parentela. Eso no le genera a la gente una relación de confianza con los jerarcas. Y después, lo que tú me puedes decir, y yo admito que es un problema, es, bueno, pero ese intendente capaz que después lo reeligieron. Es otro tema. Es otro tema, sí. Es otro tema. No quiere decir que esté bien porque tuvo más votos que otro. Ahora, entiendo, digamos, que lo que vos planteás es, acá lo que hay que proteger no es tanto la cosa pública en sí, que está protegida por el derecho penal o por el derecho administrativo, dependiendo del caso, etcétera, sino la confianza de parte de la ciudadanía en cómo se maneja la cosa pública. Por eso es lo que tiene que velar la JUTEP. También por eso. O sea, la JUTEP, en lo que yo te decía, en delito no me trae cuchara, eso es la justicia. En obligaciones sí tiene la JUTEP que hacer cosas, no es solo ética, hay obligaciones. Cuando la ley dice, es obligatorio rendir los fondos que retiraste, es obligatorio usar, o está prohibido usar los vehículos de tal manera, no podés contratar a tu hijo aunque sea el mejor de todos, eso también es zona de la JUTEP. Pero además está esto otro. ¿Tá? Entonces, creo que ese es el gran tema que ha ido creciendo en el mundo.
vos te lo podés plantear de otra manera. La ley esa, el Código de Ética de la Función Pública, ley 19823, dice una serie de cosas que en realidad vos la mirás y decís, ¿por qué las tengo que poner en una ley? ¿Por qué tengo que poner que tenés que ser imparcial? ¿Por qué tengo que poner que tenés que ser transparente? ¿Por qué tengo que poner que no te podés llevar la guita de los ciudadanos? Parece que eso no hay que escribir lo que sabemos todo. Sin embargo, desde el año 94, a raíz de líos que hubo en Inglaterra, se empezó a aplicar eso de los códigos de conducta, porque la conclusión de un gran lío que hubo en Inglaterra fue: los señores parlamentarios no saben lo que está bien y lo que está mal. Perdieron la noción de lo que está bien y lo que está mal. Y eso creo que el ciudadano nuestro lo está sintiendo, lo está percibiendo también. Acá parece que ya hacer las cosas bien o mal no importa mucho a los funcionarios públicos, a los políticos, tampoco al sector privado, pero creo que hay que reconocer que el tema de la corrupción es hoy un tema grave en la región. Se prendió fuego la región, ahora se aplacó un poco, pero en los años de Odebrecht, de Panamá, etcétera, etcétera, había manifestaciones. Yo estuve en países donde había manifestaciones por casos de corrupción. Acá no, porque uno de los problemas que tenemos es que en estos temas la sociedad uruguaya no está muy organizada. Bien. Pero yo creo que es un tema muy sensible, que la JUTEP, que en el periodo que yo integré, estuvo muy atenta, porque teníamos que era clave, sin confundirnos, ¿no? Al presidente de la República en aquel momento le dijimos: esto no está prohibido. La ley no habla de los consuegros, no está ninguna prohibición. Ahora, como nos pidieron especialmente que nos expidiéramos de manera urgente, dijimos, pero nos parece inconveniente que esta situación se mantenga. Decide usted. Ahora después nos metemos con el caso Danza, pero antes hablar un poquito más de la JUTEP en general. En estos días se viene discutiendo mucho cuándo murió la JUTEP, ¿no? Porque mucha gente, ahora especialmente en la oposición, dice, bueno, RIP, la JUTEP, se terminó la JUTEP. Y ahí cada uno tiene su diagnóstico, ¿no? Algunos dicen, bueno, la JUTEP murió cuando asumió el gobierno de la calle Pou y cambió la integración y pasó a ser con una mayoría oficialista y una minoría de la oposición. Otros te dicen, no, murió cuando el integrante que estaba por la oposición en ese momento votó algo inconveniente sobre el Antel Arena y en el Frente Amplio le pidieron la renuncia cuando mostraron que tenés que ser leal a un partido para votar. Otros te dirán, bueno, la JUTEP murió ahora porque tomaron una decisión, fallaron contraviniendo el informe de la asesoría letrada. Su asesoría le dijo una cosa y fallaron otra. Ahí es donde murió. ¿Cuál sería tu diagnóstico? Si es que pensás que la JUTEP quedó desacreditada, que murió, entre comillas. Son dos cosas distintas. Que quedó desacreditada, no tengo duda. Que murió, no tengo duda que no murió. Está ahí. Tiene un edificio, tiene 15 empleados, tiene un directorio, cobran sueldo, hacen cosas. Los funcionarios públicos presentan declaración jurada. Está ahí. El tema es para qué sirve o para qué queremos que esté ahí. Entonces yo creo que es un proceso largo. Como todas estas muertes o semimuertes, no hay un momento. Yo creo que en el periodo que nosotros tuvimos mensajes de que, bueno, no joroben mucho, pero como no le dimos bola, creo que ese periodo sobrevivió bien. Y creo que sí fue un punto clave el cambio de gobierno en el 2020, porque por primera vez en la historia de la JUTEP se da el cambio como parte del cambio de gobierno. Eso no había pasado nunca. Cuando cambia UTE, Antel, cambia la JUTEP. Eso no había pasado nunca. ¿Cómo venía cambiando? Cuando se daba. Nosotros entramos en febrero de 2017. ¿Cuándo se crea la JUTEP? 98, si no me equivoco. La JUTEP, sí. Entonces, bueno, no se llamaba JUTEP, pero el organismo de esa época. Pero vos ingresás con la remodelación de la JUTEP. Yo ingreso en 2017, la JUTEP se había transformado en organismo descentralizado en el 2015. Porque tiene que ver también con que hubo 15 años de un gobierno un mismo pelo político. No es un matiz sobre la hora de explicar por qué hubo un cambio de autoridades. No, hubo un periodo del Partido Colorado y después periodo del Frente, no fue un solo. No, digo de 2015 a 2020. Sí, bueno, pero en 2015 había un directorio y en 2017 se cambió. Porque se entendió que no había ningún plazo, no era por un problema temporal, era porque se entendió que el equipo que estaba había que modificarlo, había que renovarlo, lo cual es lógico también, no vas a poner gente para que quede toda la vida.
Pero Estaba ahí- desacoplada del ciclo electoral, decís vos. Exacto. Entonces, creo que en el 2020 pasan dos cosas. Es simultáneo a las otras designaciones, es ciclo electoral, y lo otro es se cuotifica. Es 2-1 como UTE, como Antel, como todo. Pero en 2017 ya tenía una cuotificación relativa, ¿no? Vos sabés que te voy a decir que no, y me animo a fundamentarlo. Adelante, adelante. Hoy me levanté guapo. No, está bien, adelante, adelante. Búsqueda 13 de octubre de 2016. Hay un artículo que dice que está trancada las venias presentadas en septiembre en el Parlamento de Daniel Borrell y Matilde Rodríguez, y el que habla, porque el Partido Nacional reclamaba que se le diera la designación de su representante como correspondía en los otros organismos públicos. Y el artículo dice, el presidente Tabaré Vázquez dijo que no, que él proponía los candidatos que le parecían los correctos y que si no los querían votar, no los votaran. No hubo codificación. A mí no me nombró nadie. Pero- a mí nadie me llamó. ahí- Pero hablaste de Daniel Borrelli. ¿Qué año es esto? En 2017. Porque ahí tenés Borrelli, que había pasado del Partido Colorado al Frente Amplio. Daniel Borrelli era Hillary votante de Tabaré, Claro. pero no, él se decía Colorado. Pero fue claro el apoyo con Escabarelli en 2014. Sí. El apoyo expreso. Y después se dijo incluso que le dieron el cargo. Eso porque vos por el a un apoyo. punto- Y Matilde Sí. Rodríguez, claramente representante del O sea, Partido Nacional. la JUTEP podría haber investigado esa ahí designación. tenés de que hecho. no A ver. es representante del Partido Nacional. El Partido Nacional no la quería poner. Lee ese artículo y dice el Partido Nacional No la quería no poner. porque la cuestione, sino porque dice el partido pone su representante y no era Está bien, representante. entiendo. Era. Pero yo miro afuera y veo dos Exacto. simpatizantes del Frente Amplio y sin un duda. simpatizante del Partido Y Nacional. vos podés poner al que quiera y seguramente vas a saber a quién vota y de qué cuadro es hincha fútbol. Ujú. Acá todos sabemos que yo soy del Frente y nunca lo negué. Ahora el tema es, ¿yo hice una gestión para el Frente? ¿Me nombró el Frente? No. ¿Hice una gestión para el Frente? No. Le pegué a Sendig, le pegué a De León, fundamenté por qué no había que hacer eso ahí, le pegamos a la Junta Departamental de Paysandú, le pegamos al Intendente Rocha, le pegamos a la Junta Departamental de Maldonado por una partida que cobran todos los partidos y la siguen cobrando hasta el día de hoy. Entonces yo no le hice los mandados a ningún partido, sinceramente. No, está Ah, bien, pero ese es el influjo personal. No, esa era la realidad. Leí el artículo que es, Tabaré Vázquez dijo que esto no lo nombran los partidos. ¿Está? En el 2020, y ahora, ahí sí estoy de acuerdo contigo, y ahora en el 2025 se dice, lo nombra el partido. El Frente nombra dos, la coalición nombra uno. Ahora. Y en el anterior, al revés. Entonces, ahí sí creo que la cosa cambia, porque el efecto es lo que decía Jorge. O sea, si yo te nombro, yo te saco cuando yo quiero. Y yo estoy totalmente en contra, discrepo totalmente con lo que firmó el representante del Frente en ese momento. Pero es una barbaridad sacarlo. Lo pones ahí y que él haga lo que tiene que hacer. Estás hablando de Jorge Castro, en el periodo anterior, cuando a partir de una resolución Por delante eso. de la ley votaron todos en conjunto y el Frente Amplio, sobre todo el Partido Comunista, le cobró a Jorge Castro a ver. Y lo sacó, es una barbaridad. Y ya digo, no es porque yo esté de acuerdo con lo que él firmó, yo no estoy de acuerdo con lo que firmó. Pero él es el representante en la JUTEP, es el director de la JUTEP, él firma lo que le parece y se peleará y defenderá su fallo. Pero es inadmisible que yo ahí dije, la expresión que usé más o menos fue, en el 2020 el Partido Nacional puso a la JUTEP al borde del abismo y ahora el Frente le da el empujoncito. No dije que moría, Pero lo Pero, empujó al abismo. Tenemos que hacer una pausa ahora. Hagamos. A la vuelta, seguimos hablando un poquito más de la JUTEP y nos metemos en el caso Avanza. Sí, ¿les a mí me parece? interesa también saber, porque se habla de la asesoría letrada, ¿no? ¿Quiénes son los letrados que eventualmente le dan argumentos a los representantes de la JUTEP para tomar decisiones? Está bueno también saber un poco eso, Sí, porque sí, es una de las vamos cosas arriba. que está cuestionando en este momento. Ya venimos. Es fácil desviarse. Estamos conversando con Ricardo Gil Iribarne, actualmente asesor de la CENACLAFT, expresidente de la JUTEP. Justo recordaba su carta de renuncia el 30 de marzo del 2020. El último caso, el caso Álvaro Danza, puso otra vez en el ojo de la tormenta a la JUTEP, en este caso porque a pesar de existir un informe de la sociedad letrada que entendía que era incompatible el caso de Danza, el cargo de Danza como presidente de ACE con sus cargos en la actividad privada, incluso con algunos cargos en la UDELAR, bueno,
los directores, en mayoría del oficialismo, votaron que sí era compatible. Esto desencadenó toda una serie de declaraciones, incluso propuestas de modificación de la gobernanza de la JUTEP, sobre el cual vamos a conversar un poco. Pero quiero llevarte a Álvaro Danza, que hoy habló largo y tendido, explicó los motivos por los cuales él definió no dejar sus cargos en la actividad privada, después de mantener un silencio prolongado sobre el fondo del asunto. Y en un momento te escuchó o le citaron la nota que diste ayer en la diaria, en la radio de la diaria, donde dijiste que tendría que haber dado un paso al costado para que la ciudadanía esté tranquila. Un poco el concepto que venimos manejando en el arranque de la entrevista. Y él sobre esto respondió, y quiero utilizar esta declaración para seguir la conversación, si te parece. Nosotros nos reunimos con Gil Iribarne al inicio de la gestión, no hablamos específicamente de este tema lo sobrevolamos. Ricardo nos dijo que miráramos permanentemente el Código de Ética de la Función Pública. Lamento que no me lo haya dicho antes Ricardo, ¿no? En lugar de decirlo en la diaria ayer, me lo podía haber dicho hace un tiempo a mí personalmente, que perfectamente me conoce y me hubiera llamado. Pero bueno, prefirió hacerlo... Una cosa son las normas, incluso una cosa es lo que está prohibido. Sí, otra cosa es lo que no está prohibido, pero no se debe hacer. Exacto, siempre lo dice y me parece una frase muy valiosa. Y bueno, la verdad es que nos pareció que no había inconvenientes y que no generaba mayores dificultades. Es la opinión de Ricardo, me parece muy valiosa. Hubiera encantado que me la dijera cuando nos reunimos con él, que fue las primeras cosas que hicimos, reunirnos con él. Bien, dos cosas ahí sobre Danza. La primera, sobre la reunión, quizás si hay algo que agregar, una reunión con Danza, ¿te pidió asesoría o te pidió un consejo o algo? No, a ver, efectivamente yo me reuní, no con Danza, sino con el directorio de ACE en principios de abril. Ellos lo que me plantearon fue que tenían conciencia de que ACE era un problema donde el tema, sobre todo el conflicto de intereses, estaba muy presente, el tema del interior, el tema de la gente que tenía dos laburos o que trabajaba en el hospital y tenía una empresa de ambulancia, ese tipo de cosas que sabemos que han pasado en ACE. Fue una muy buena reunión, donde yo les planteé eso y efectivamente les dije, acá está el Código de Ética de la Función Pública, esto mastíquenlo porque esto lo tienen que aplicar. En ese momento todo el tema de Danza no estaba. Entonces no hablamos de eso porque no existía el problema. Fue no sé cuándo, empezó agosto, por ahí. Entonces de eso no podíamos hablar. Tampoco tengo salvo esa reunión, nunca más estuve con Danza. No lo conozco, no soy amigo, no sé qué. Igual, yo te diría, podía haberlo llamado. Y yo te diría dos cosas. Primero, no se me ocurrió. No me pasó por la cabeza. Seguramente porque al principio con el tema de Danza yo me planteé, bueno, a ver, obligaciones formales estuvieran siendo violadas, si ACE supervisaba a las mutualistas, después me dijo, no las supervisan. No sé. Bueno, por ahí no. Después para mí se fue complicando cada vez más, y efectivamente pienso que hubiera sido mejor resolverlo antes. Pero se fue complicando no por sus vínculos con el sector privado, sino por el ruido político. Claro, yo creo que sí, pero además surgieron otras informaciones sobre otros trabajos, más trabajo, etc. Pero hay dos cosas. Lo primero es, en todo esto, para mí lo menos grave es Danza. ¿Sí? Fue el único directorio que me consultó a mí, ojalá consulten a otro, pero bueno, me consultaron a mí sobre estos temas. Es rarísimo. Yo propuse a nivel de reunión del Frente hacer cursos para los responsables de organismos sobre el tema de la ética y ¿Solo hace? No, pero además ACE lo hizo por iniciativa propia. Claro. No fue porque alguien dijo vamos a... No, fue por iniciativa. A mí me pasó eso. Danza fue el único que yo sepa que hizo una consultoría, pagó una consultoría porque tenía dudas. Entonces yo digo, el tipo hizo las cosas muy razonablemente bien y yo no tengo nada para... En un momento en que sobran adjetivos y que todo el mundo... gente que se tuvo que ir donde estaba por problema ético, ahora se cree con el derecho de juzgar y de insultar a Danza. No, yo para nada. A mí lo que me preocupa no es lo que hizo él, más allá de que yo entiendo que debería haberse apartado el cargo, lo que me preocupa es de qué manera el sistema político en su conjunto está resolviendo esto, afectando a una persona claramente, pero además afectando la confianza de la gente en las instituciones.
Eso es lo que me preocupa. Ahora- Pero lo de Danza no es lo central. Seguramente si me hubiera planteado llamarlo, que no, repito, no se me pasó por la cabeza, posiblemente no lo hubiera llamado. ¿Quién? Iba a decir, ¿quién mierda soy yo? Para llamar a un presidente de la EMA, decirle, mirá, me parece que Pero yo no estaba en la JUTE, no estaba... Me parece que... Ahora, sabiendo, por lo que él dijo, que él es... Si yo hubiera sabido que él me hubiera escuchado, aunque no me diera bola, pero me hubiera escuchado sin ofenderse, seguramente lo hubiera llamado, porque sí, porque creo que estas cosas hay que conversarlas. Si hubiera sido un amigo mío, si hubiera sido Daniel Oresca, que lo conozco hace muchos años, de facultad, de la cárcel, de un montón de lados, posiblemente lo hable. Pero siguiendo lo que planteabas ahora y atándolo con lo que hablábamos al principio de que no solo la JUTEP entonces debe velar sobre cómo hacer las cosas bien y las cosas mal, sino también sobre la percepción que tiene la ciudadanía sobre cómo se hacen las cosas bien y las cosas mal. Danza, utilizando como ejemplo, tomó determinados recaudos que de repente otros jerarcas no tomaron. Podríamos estar ante la hipótesis, fue lo que determinó la JUTEP, no sé cuál es tu opinión sobre el fondo del asunto, donde no haya incompatibilidades y el trabajo de la oposición, ¿no? Como hipótesis le estoy planteando, sembrando suspicacias sobre las posibles incompatibilidades y dónde pueden estar los problemas de gestión a partir de los distintos trabajos que tenía Danza, son los que deberían llevarlo a él a dar el paso de la renuncia, pensando que de repente hizo todo bien. Sí, Hay un problema en ese. No, sí, pero porque vos decís, bueno, acá el problema es lo que hizo la oposición. Yo creo que justamente esa es la lógica que lleva a estas cosas. Como lo hace la oposición, y yo no voy a dar el brazo a torcer, porque es una derrota, no lo hago. Ni lo mido, ni lo evalúo, ni me doy cuenta de cómo influyen los demás. Lo que importa es cómo me peleo con el otro partido y de repente cuántos votos le garroneo al otro partido, sea del lado que sea. Yo digo, ese es el juego en el que me parece que no hay que entrar. Ese es el juego que hay que criticar fuertemente. Eso es lo que pasó en estos días, en estas semanas, en estos meses. Y yo digo, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. O sea, no es un problema de que el otro hizo todo mal. ¿Ah? Entonces, en ese contexto, efectivamente creo que se generaron situaciones que no son claras. No solo que digo, hay situaciones que no son claras. La acumulación de cargos, si no, y que no son fáciles de dilucidar. El informe final de la JUTEP con las dos opiniones son 52 páginas. El informe de una parte de la universidad sobre el artículo 200 de la Constitución, inciso 3, son 12 páginas. ¿Ah? Entonces, ¿qué ciudadano está en condiciones de estudiar eso y de opinar? Si además citan a los mismos catedráticos... Para decir cosas distintas. Te suman cosas, te ponen, lo que yo decía, el decreto 30 y la ley, dice, violó 6 normas. No, en realidad son las mismas normas que están repetidas exactamente igual en los dos lados. Y el argumento de que si vos tenés una asesoría letrada, un poco lo que preguntaba Sapo, ¿no? Si vos tenés una asesoría letrada que determina una cosa, no hace ruido que vos falles en contra de esa asesoría letrada. Porque, yo sé, a mí, por ejemplo, algún dirigente de Frente Amplista me escribió y me dijo, bueno, pero a veces pasa. Tuviste, yo que sé, casos como colonización, caso Manini, tenés un informe que dice una cosa, después un directorio dice otra. No es vinculante. Lo que te dicen, por ejemplo, en la JUTEP ahora es, mirá, fallamos así porque no estamos obligados a fallar siempre a favor de lo que dice la asesoría letrada. Tomamos muchos insumos. ¿A vos te hace ruido que la asesoría letrada diga una cosa y se falle otra o no? A ver, efectivamente no es vinculante y en cada organismo vos conocés el paño, decir, bueno, ¿qué tipo de asesoría letrada tenés? Yo conocí asesores del Tribunal de Cuentas y el equipo era fuertísimo, era muy fuerte. Vos en la JUTEP hoy tenés, no sé, por suerte no sé quién hizo el informe, conozco a una de las abogadas que era de la época que estuve yo, que después se fue y después volvió, y ahora es funcionaria estable. Y hay 3 abogadas más que no las conozco. Ahora, claramente es un equipo nuevo. Entonces yo puedo admitir que además de que no es vinculante, el directorio quiera fijar su opinión. Nosotros lo hacíamos. O sea, no hubo ningún informe que saliera como lo había redactado la asesoría letrada.
¿Por qué? Porque vos ponés los énfasis, o ponés... Creo que esto que hablábamos, de que hay cosas que no están prohibidas, pero que no hay que hacerlas, no la puso ningún asesor. Eso es una definición del Pero directorio. concluían cosas en contrario de la asesoría letrada. Nunca nos pasó. Bueno, eso es lo clave. Bueno, pero ahí entonces pasamos a otro plano. Pasamos a otro plano. Yo digo, puede pasar, si está bien, no está mal. ¿Qué es lo que estaría mal desde mi punto de vista? Y que, si tengo que señalar algo ahora, es lo que digo. Cuando pasan esas cosas, tiene que ser muy transparente. Justamente porque, de vuelta, el tema es la confianza de la gente. Entonces yo digo, no estoy de acuerdo con el informe de mi asesoría. Yo lo publico y lo demuelo, digamos. Tengo la obligación de cada argumento contestar. Eso no pasa en ninguno de los dos informes. Donde se dice, se violó tal cosa o no se violó, pero no se explica por qué. No se explica por qué si el director en minoría pidió que se lo incluyera y no se votó. Eso también es, digamos, ¿es de recibo o no? Expliquémosle a la gente, o sea, hay un informe de la asesoría letrada de la JUTEP que entiende que a grosso modo es incompatible el rol de danza con sus cargos privados. Eso lo toma como insumo el miembro de minoría que vota la incompatibilidad y pide a su vez que incorpore en el informe la asesoría entera, y los otros dos miembros directores dicen que no, votan que no. ¿Eso tiene algún tipo de justificación? Formalmente sí, porque lo recibió el directorio. 2 a 1 porque está justificado. Pero formalmente sí. Ahora, si me preguntás a mí, yo no estoy de acuerdo. Yo entiendo que justamente cuando vos tenés todo el derecho a no tomar el informe, pero para mí tenés la obligación, al no tomarlo, de explicar por qué. Y si otro te lo pide, para mí tenés que hacerlo. A juntarlo. Y te hago otra, porque estamos hablando un poco de todo ese ruido político que se armó alrededor del caso, ¿no? Es un ruido que también llega a la JUTEP. Y vos te encontrás que a veces, por la misma integración actual de la JUTEP, se escucha un ruido, ¿no? Yo qué sé, voy a hacer una caricatura, ¿no? Capaz que, si no me querés, no me contestes esto, pero tenés, yo sé, un frente amplista enojado con el informe de Calabria, te va a decir, este es el que renunció porque usó el hospital policial. Un coalicionista enojado por el fallo de la JUTEP te va a decir, la presidenta es la que entró después de que hicieron renunciar al que firmó lo delante de la arena. Así que es una persona leal al partido. ¿Cómo está integrada la JUTEP hoy? ¿Da garantías o la integración que tiene también genera ciertas dudas? A ver, por supuesto, eso que planteas es cierto. Creo que ese es el tipo de argumento que nos estás haciendo muchísimo mal. Porque termina siendo, bueno, ¿qué hizo mal vos? ¿Qué hice mal yo? ¿Quién es peor? Como ahora el tema de las filtraciones, ¿no? El martes pasado, 2 días antes del fallo de la JUTEP, el diario del País publicó cuál era el resultado del informe de la asesoría letrada. No el informe, pero sí lo que decía, el resultado final. A mí me parece una barbaridad que se filtre. Entonces, ahora dice, no, pero el año pasado se filtró una cosa que fue a mano de Charles Herrera. Entonces el tema es, ¿vamos a jugar un campeonato a ver quién filtró más? ¿O vamos a decir, no puede haber filtraciones y dejémonos de joder con que se filtran cosas en la Fiscalía, cuando acá en la JUTEP se filtran cosas que son 2 personas las que lo saben, o 3 personas las que lo saben? Pero no es muy difícil deducir cómo viene la mano en un caso y en el otro. Entonces, creo que esa es la lógica que nos está haciendo mal. Y es la lógica que aceptan los partidos. Todo el sistema político está jugando en esa lógica. Entonces, yo lo que digo es, olvidémonos de danza, del caso en sí, tomemos la forma como está trabajando el sistema político de estos temas y concluyamos que si siguen así, la gente va a terminar desconfiando de los funcionarios que estén acusados o no, de las instituciones como la JUTEP, de los partidos políticos, del Parlamento y de la democracia. Yo trabajé bastante en la Argentina entre 2010 y 2015 y viví una cosa parecida a esta. ¿Y qué pasaba en el 2015? Y había 18.000 acusaciones cruzadas, no había nadie en cana y la gente no le creía ni al denunciante ni al denunciado. Queremos ir para ese lado, y después vino el que vino. Tiempo después vino el que vino. Cuando yo ya no creo en nadie, viene alguien y me promete maravilla, y en definitiva dice, todos me mintieron, porque no sé si es mejor, pero tampoco sé si es peor porque los otros son muy malos. Y daría para una nota entera, ¿no? Pero arrancamos un poquitito y ¿cómo arreglarías la JUTEP? Si entendemos que la JUTEP está mal hoy, ¿cómo se la arreglaría? ¿Cómo se podría arreglar? A ver,
alguien va a decir, y ya hay propuesta de ley, Ujú. de que se arregla con una ley. Yo no creo un pito en que se arregle con una ley. O sea, si seguimos razonando de esta manera, si el sistema político sigue actuando de esta manera, no hay ley que te salve, ni hay JUTEP que se salve porque la ley dice tal o cual cosa. La ley actual dice que tiene que haber personas idóneas, capaces y de experiencia. ¿Quién sabe la idoneidad y experiencia que han tenido los últimos, todos, incluyéndome a mí, los últimos directores? Si cuando a mí me dieron la veña, yo entré a la página del Parlamento y mi currículum era reservado, nadie lo podía leer. Entonces, si yo era el personal trainer de no sé quién, o el jardinero, o el amigo, la gente no sabe por qué me nombraron a mí. ¿Ah? Entonces, creo que el tema es si el sistema político se convence de una vez por todas que en el mundo de hoy, si no arreglamos esto, si no pensamos con otra cabeza, el sistema democrático está en riesgo. Pero entonces decís que no está en la gobernanza de la JUTEP el problema. No, sin duda que no. ¿Vos decís que no hubo ningún tipo de problema con la forma en que actuaron los directores en mayoría? No, digo que eso es consecuencia de un problema más grave y más global. Es que si yo pongo directores pensando en la cuota política, me van a pasar siempre estas cosas. Y también te digo, y la culpa no es del director, la culpa no es del chancho, es del que le arranca el lomo. Entonces yo creo que todo el sistema político ha operado, sigue operando, y en este periodo de gobierno volvió a operar con esa lógica, y que eso es nefasto. Y entonces la muerte, en realidad no sé si se va a morir, no sé si va a desaparecer, o no sé si va a vegetar históricamente para que los ciudadanos digan, ahí hay 15 tipos más que cobran un sueldo y no sabemos para qué mierda sirve. Entonces, yo creo que ese es el problema. Y por eso, digo, antes de presentar nuevos proyectos de ley, porque más en 3 días aparecen más proyectos de ley donde se solucionan los problemas, digo, antes de eso, discutamos a ver qué quieren, dejen a Danza de costado y piensen esto. Maravillosamente perdedor en este tema voy a ser, no creo que pase, pero si vos me decís por dónde se arregla, solo se arregla por ahí, que se pongan de acuerdo en que el tema de la corrupción y la ética y la transparencia es un tema grave en el mundo de hoy, en la región hoy, y que si los uruguayos no respondemos a eso seriamente, nos va a pasar por arriba. Y que la percepción de bajo riesgo, de que somos maravillosos y acá no hay corrupto, es un verso que nos vendemos mirándonos al espejo y que ya a esta altura lo creen alguna gente que está en las estructuras, pero el ciudadano común cada vez lo cree menos. Cerramos por ahí entonces. Y no sé, ¿querés que diga alguna barbaridad más? No, creo que con esto está. La próxima nos metemos con la cena clave. Ricardo Gil Iribarne, muchas gracias. Ya venimos.